animales y plantas adaptados a esas condiciones particulares en un fino equilibrio ecológico. El aislamiento se convierte así en una fábrica de prototipos evolutivos independientes, criaturas especializadas en mundos aparte. Esto hace de las islas lugares de extraordinaria riqueza ecológica, el hogar de animales y plantas ajenos al resto del mundo. Pero esa misma especialización que hace únicos a los seres vivos de las diferentes islas tiene su lado negativo. Animales y plantas están aquí tan adaptados a unas condiciones únicas y exclusivas que si el aislamiento se rompe y cambian dichas condiciones, ninguno puede sobrevivir. Y prototipos evolutivos únicos desaparecen y se extinguen para siempre. Es el precio que deben pagar por vivir aislados. Este es Solitario George, la última tortuga gigante de la isla Pinta, en el archipiélago de las Galápagos. Todas las tortugas gigantes de las diferentes islas de Galápagos se especializaron tanto en las condiciones particulares de su territorio que fueron convirtiéndose en diferentes subespecies. Cada isla generó así su propia clase de tortuga gigante, animales capaces de sacarle todo el provecho a la sufrida naturaleza que los rodeaba. Cada subespecie se hizo con su reino privado. Como cada isla tenía sus particularidades geográficas, climatológicas y botánicas, las tortugas gigantes que las colonizaron, con el tiempo, resultaron diferentes. Cada una se había adaptado tanto a las condiciones exclusivas de su isla que difícilmente podían sobrevivir fuera de ella. Y esto, como veremos, se convirtió con el tiempo en la tragedia de nuestro Solitario George. Tipos de islas, aquellos que vimos en anteriores capítulos de la serie, tenían barreras infranqueables para la mayoría de las especies. Grandes extensiones de mar, bajísimas temperaturas, accidentes geográficos o desiertos abrasadores servían de barrera contra los intrusos del mundo continental. Animales más preparados por eras de competencia feroz que podrían causar daños irreparables en las frágiles ecologías insulares. Esta evolución continental había dado, sin embargo, una especie capaz de vencer todas las barreras. Una criatura cuyo desarrollo intelectual la hacía capaz de adaptarse a cualquier medio de inmediato. Y una especie con un imparable afán de expansión. Los hombres habíamos aparecido en escena. La llegada del ser humano a las islas supuso un cambio dramático y radical, porque nuestra especie era la única capaz de alterar el medio de forma global y permanente. El desarrollo cultural y técnico del ser humano iba a ser el factor determinante del final del aislamiento en todo el planeta. Cuando fuimos capaces de atravesar océanos con cierta seguridad, nuestro afán de buscar nuevos territorios y nuevas riquezas nos llevó a recorrer toda la Tierra.
vidas, separadas del mundo desde su génesis, dejaron de serlo. El mundo ya nunca volvería a ser igual. Este hombre, más preparado y expansivo que aquellos primeros saltadores de islas, trajo consigo una capacidad ilimitada de alterar el medio en el que se instalaba, transformándolo para su propio beneficio. Con él llegaban especies nuevas, plantas de las que se alimentaba y animales domésticos para su uso y disfrute. Eran otros invasores que llegaban de la mano del gran invasor. La llegada de los navegantes europeos a las Islas Galápagos supuso una agresión doble. Por un lado, los marineros utilizaron sus animales como alimento, matando a muchos de ellos. Y por otra, introdujeron su ganado, sus plantas y sus animales domésticos. Los nuevos animales competían con la fauna endémica. Las zarzas desplazaron a la vegetación original. Las cabras, traídas para tener carne fresca disponible cuando los marineros volvían a las islas, arrasaron con muchas especies de plantas locales y se multiplicaron convirtiéndose en una peligrosa plaga. Y junto con las cabras llegaron perros, gatos y cerdos que se expandieron por las islas en las que se les soltaba. Los mismos marineros que soltaron perros, cerdos, gatos y cabras en las Galápagos se alimentaron de las especies isleñas, especialmente de las tortugas gigantes o galápagos, como las llamaron equivocadamente. La carne de las tortugas gigantes no solo era muy apreciada por su sabor y valor alimenticio, sino que además podía conservarse fresca mucho tiempo, o más que fresca. Estos gigantes podían sobrevivir meses en los barcos, permitiendo conservar su carne durante largas travesías. Así que muchas de ellas fueron capturadas en las distintas islas del archipiélago, extinguiendo algunas subespecies. Y esa fue precisamente la tragedia de nuestro solitario George. En la isla Pinta, donde vivía George, los hombres extinguieron a todas las tortugas. Solo George quedó como muestra de la particular evolución de Pinta. Hoy, con 70 años, George sigue soltero. Aún le queda una larga vida por delante, pero sin una hembra de Pinta, su estirpe está condenada a desaparecer. Los cambios drásticos han seguido al hombre en todas sus colonizaciones de nuevos territorios. Y por supuesto también trajeron con ellos animales domésticos. Este es un dingo, el descendiente de los robustos perros que llegaron con los aborígenes y que acabaron asilvestrándose. Cuando los dingos tomaron contacto con Australia, ningún mamífero euterio, los mamíferos más evolucionados que paren a sus crías ya formadas, poblaba la isla continente. Solo algunos marsupiales predadores, como el tilacino o tigre marsupial, competían con ellos en desventaja. En esta tierra aislada durante 50 millones de años, los dingos conquistaron la cima de la pirámide trófica. Eran los cazadores más preparados del vasto territorio austral y, como los hombres con los que habían venido, podían matar y comerse a todas las otras especies. Cuando más de 60.000 años después los hombres volvieron a llegar a Australia,
aborígenes y dingos eran ya parte de la naturaleza de la isla. Los nuevos hombres que llegaban de la lejana Europa estaban más preparados y eran más agresivos con la naturaleza. Para aquellos nuevos colonizadores, el mundo natural era un enemigo a vencer. Un enemigo al que habían estado sometidos desde el origen de los tiempos, pero que ahora se doblegaba ante el poder de una tecnología capaz de salvar cualquier obstáculo. Llegaban dispuestos a conquistar la tierra incógnita. Y las especies australianas, incluyendo a los aborígenes y sus dingos, lo iban a sufrir. En la tierra de Arnhem, en el extremo norte de Australia, un grupo de aborígenes canta a sus dioses ancestrales. Adoran a seres poderosos, protectores del mundo y sus criaturas. Warramurrungunji, creador del universo. Namarkun, hacedor de la lluvia benefactora. Jinja, señor de los ríos y el agua. Ngaliot, artífice de la vida. Es parte de su universo, un mundo espiritual en el que están inmersos. Toda la naturaleza de Australia se esconde dentro de la religión de unos hombres que necesitan la vida salvaje para sobrevivir y que aprendieron a coexistir con ella. Al caer la tarde, unas mujeres Gagadhu cazan galápagos en las márgenes de una zona pantanosa dentro de la tierra de Arnhem, al norte de Australia. Como antaño, los aborígenes australianos siguen viviendo de los recursos de su tierra. Pero su impacto en la naturaleza entra dentro del equilibrio del ecosistema. Llevan miles de años aquí y ya son parte del medio natural, como lo son los marsupiales, las aves o los galápagos que los Gagadhu cenarán esta noche. Es un equilibrio que se ha conseguido gracias al respeto que los aborígenes sienten por la naturaleza desde tiempos ancestrales. Algo radicalmente opuesto a los europeos que colonizaron la isla continente. Unos hombres que veían en la naturaleza de aquella terra incógnita australis un enemigo a batir y doblegar. La colonización de los europeos supuso un cambio radical en el paisaje australiano. Los aborígenes fueron tratados como salvajes, seres inferiores a los que en el mejor de los casos se ignoraban. Muchos murieron por las nuevas enfermedades que trajeron los europeos y otros fueron perseguidos y cazados como animales hasta llevarlos al borde de la desaparición. También los animales sufrieron la invasión. El tilacino, o lobo marsupial, aquel predador original de Australia que aguantó la competencia de los dingos traídos por los aborígenes, desapareció masacrado por unos hombres que no toleraban un animal que pusiera en peligro a su ganado. Los lobos marsupiales mataban ovejas de forma ocasional, pero los ganaderos no podían soportar una alimaña que les recordaba las historias de lobos de sus antepasados europeos. Se mataron en tal medida que incluso en Londres se pusieron de moda los chalecos hechos con el lomo rayado de los tilacinos.
resultado de tal matanza, el último lobo marsupial murió en el zoo de Hobart en 1936, el mismo año que era declarado especie protegida a nivel internacional por considerársela en peligro de extinción. Los eucaliptos son un ejemplo muy extendido. Los ingleses que colonizaron Australia lo consideraron un árbol fascinante. Era muy resistente a la sequía, daba sombra abundante, era decorativo, tenía usos medicinales y con su crecimiento rápido resultaba excelente para extraer madera y papel. El resultado es el que se puede imaginar. El eucalipto se convirtió en un poderoso invasor y hoy lo encontramos en los 5 continentes. Todas las especies invasoras causaron estragos en la naturaleza original al romper el aislamiento. Y los siguen causando. La capacidad de poder acceder a cualquier lugar de la Tierra, de hacerlo en poco tiempo, y de tener las posibilidades técnicas necesarias como para sobrevivir en dichos lugares, ha hecho que no haya isla en el mundo que pueda evitarnos. Los aislamientos de millones de años han ido cayendo uno tras otro. Solo el abismo marino, las más altas y gélidas montañas o los más estériles desiertos siguen resistiendo nuestro implacable afán de expansión. Y aún así, en muchos de ellos, no dejamos de intentarlo. Ha sido capaz de adaptarse como ningún otro animal a los diferentes climas. No importa el frío o calor extremos que podamos encontrar a nuestro paso. Necesitamos nuevas tierras, nuevos horizontes, nuevos retos. Nos hemos convertido en los mayores invasores de la historia del planeta, afectando a todos los ecosistemas y a todos los seres vivos de la Tierra, incluyendo a nuestra propia especie. Estos son pigmeos Baaka, una tribu aislada en el interior de la selva de Camerún. En sus orígenes, los pigmeos surgieron de tribus que huían del azote de los pueblos del norte, más fuertes y preparados. En su huida, aquellos precursores de los pigmeos entraron en la selva donde nadie se atrevió a seguirlos. Y aquí, en la más intrincada espesura, aquellos hombres pequeños y esquivos se fueron adaptando al universo selvático de la cuenca del Congo. Hoy, los pigmeos son parte de la selva ecuatorial africana. Ningún otro ser humano puede aprovechar, leer y entender la jungla como estos pequeños hombres de la selva. A pesar de su tamaño, los pigmeos aprendieron a cazar todas las especies de la selva, incluyendo a los elefantes, a obtener medicinas de árboles y plantas, a recolectar los frutos y vegetales comestibles y a cosechar diferentes productos elaborados por los insectos, productos que, como la miel, completaban su alimentación. La
tecnología permitió a los países más desarrollados vencer las barreras que aislaban el mundo selvático de los pigmeos. Hoy, las madereras y las industrias dedicadas a la minería han roto el aislamiento de millones de años. Para muchos pigmeos, ver hombres que literalmente se comen la selva es una escena terrorífica. Pero no para todos. A las nuevas generaciones siempre les han atraído las manifestaciones de fuerza y poder. Y estas lo son de una forma determinante. Como resultado, muchos jóvenes Bahaka ya no quieren vivir en el interior de la selva y desprecian los conocimientos ancestrales de sus mayores, condenando a desaparecer a una cultura milenaria. Los pigmeos no saben escribir, y todo el conocimiento de miles de años en el interior de la selva se transmite en las familias oralmente de generación en generación. Sin jóvenes que sigan las costumbres ancestrales, este conocimiento, en el que se incluyen las propiedades medicinales de cientos de plantas de la selva, se pierde para siempre. Y es algo que está sucediendo con las últimas culturas tribales de todo el mundo. Los indios amazónicos, los papúes de Nueva Guinea, los habitantes de las regiones boreales, los aborígenes australianos. Todos estos universos culturales desaparecen día a día, engullidos por una globalización imparable que tiende a unificarnos a todos en una única forma de entender la vida y de vivirla. Los arrecifes coralinos son una barrera de seguridad para las costas e islas que se encuentran a sus espaldas. El embate del mar se frena en las colosales estructuras calcáreas del arrecife y crea a su vez un mundo de aguas claras, mansas y someras en el interior del mismo. Las barreras coralinas no solo protegen las costas de la erosión del mar, sino que crean uno de los ecosistemas más ricos y diversos del mundo. Sin embargo, las barreras coralinas, las mismas que aguantan la fuerza colosal del océano, son frágiles y delicadas frente a agentes externos y aparentemente invisibles. El calor es uno de ellos. El calentamiento global, producido principalmente por la quema de combustibles fósiles y la deforestación llevada a cabo por los países más desarrollados, está matando los corales de todo el mundo. Las poderosas barreras se forman por la unión de los esqueletos calcáreos de millones de pólipos coralinos. Estos pólipos viven en simbiosis con las zooxantelas, unas algas fotosintéticas unicelulares que viven entre las células del interior de los pólipos. En una excelente relación simbiótica, las zooxantelas aprovechan los productos residuales del pólipo y a cambio le proporcionan la mayor parte de su nutrición, aportando compuestos solubles de carbono orgánico. Como consecuencia, este aporte permite al pólipo aumentar 3 o 4 veces su capacidad de segregar carbonato cálcico y así desarrollar su esqueleto mucho más rápido. Es, además, la forma que tiene el arrecife para crecer y reparar sus estructuras dañadas.
Pero el inconveniente de estas diminutas algas unicelulares es que son muy sensibles a los cambios en la temperatura ambiente. La temperatura óptima para el crecimiento del coral se sitúa entre 26 y 27 grados centígrados. Se ha demostrado que el incremento de un par de grados sobre ese rango de temperaturas causa estrés en los corales, intensificando el proceso de fotosíntesis que llevan a cabo las zooxantelas simbióticas. Y al hacerlo, se producen altas concentraciones de toxinas y radicales libres en el tejido del coral. Entonces los pólipos expelen de forma activa las zooxantelas, provocan una decoloración de los pólipos y el coral muere. Los corales blanqueados tienen dificultad para recuperarse. Un arrecife puede tardar varios años en lograrlo o morir. Sin sus zooxantelas simbióticas, los pólipos no pueden depositar el esqueleto de carbonato cálcico que forma los cimientos del arrecife de coral. Y sin el arrecife, no solo los corales, sino todos los organismos que viven en él, podrían perder su hábitat a consecuencia de estos blanqueos. La estructura de carbonato cálcico de los arrecifes se pierde debido a la erosión del mar abierto. El blanqueo de los corales es solo un exponente de los muchos cambios que nuestra actividad está generando en todos los rincones de la Tierra, por muy aislados que estos se encuentren y por muy lejos e inaccesibles que nos parezcan. Porque nuestra huella se ha extendido ya por todo el planeta. Con el calentamiento global, este equilibrio ha empezado a resquebrajarse. Los cambios en la temperatura de la atmósfera alteran patrones que tardaron en engranarse millones de años. Y que ya no dará tiempo a que vuelvan a engranar. Un mundo helado que desaparece año tras año de forma creciente. Se está derritiendo. Esto puede resultar tan solo una curiosidad, incluso algo positivo teniendo en cuenta lo inhóspito de los casquetes polares, pero al derretirse se está rompiendo un engranaje que nos afecta a todos. Poco a poco todo el ciclo se está desajustando. El hielo desaparece en el casquete polar, condenando a muerte a los osos polares. Las aves migran antes de que los insectos de los que se alimentan hayan eclosionado, perdiendo así sus puestas. La vegetación madura cuando las especies que se alimentan de ella aún están hibernando. Los animales están desconcertados. Las leyes invariables de su mundo están empezando a cambiar. Es el final del aislamiento. El ser humano, que colonizó y alteró casi todas las islas existentes en el planeta, ha entrado ahora en una nueva etapa, mucho más agresiva y global que ninguna de las otras llevadas a cabo hasta ahora. El cambio del clima es un cambio a escala global, un cambio que afecta a todo el planeta y, por tanto, a todos los seres vivos que vivimos en él. Que no necesita la intrusión de la especie que lo ha provocado dentro de los territorios afectados.
emprendemos en nuestras ciudades, en nuestros países desarrollados y prósperos, afectan a regiones vírgenes de la Tierra, situadas a millares de kilómetros de distancia. Ya no es un problema que afecte a unas cuantas especies. Es un problema que altera la vegetación, el agua, el aire, la vida. Hemos movido los engranajes de un mecanismo que apenas hemos empezado a conocer, con una codicia suicida por obtener de la naturaleza todos sus recursos. Y por primera vez, una isla que parecía inexpugnable y eterna se ha puesto en peligro. Es la isla de las islas, aquella con la que comenzábamos la serie, nuestra única casa, la Tierra. De los dos polos se está derritiendo. Esto puede resultar tan solo una curiosidad, incluso algo positivo teniendo en cuenta lo inhóspito de los casquetes polares, pero al derretirse se está rompiendo un engranaje que nos afecta a todos. Poco a poco todo el ciclo se está desajustando. El hielo desaparece en el casquete polar, condenando a muerte a los osos polares. Las aves migran antes de que los insectos de los que se alimentan hayan eclosionado, perdiendo así sus puestas. La vegetación madura cuando las especies que se alimentan de ella aún están hibernando. Los animales están desconcertados. Las leyes invariables de su mundo están empezando a cambiar. Es el final del aislamiento. El ser humano, que colonizó y alteró casi todas las islas existentes en el planeta, ha entrado ahora en una nueva etapa, mucho más agresiva y global que ninguna de las otras llevadas a cabo hasta ahora. El cambio del clima es un cambio a escala global, un cambio que afecta a todo el planeta y, por tanto, a todos los seres vivos que vivimos en él. Que no necesita la intrusión de la especie que lo ha provocado dentro de los territorios afectados. Las acciones que emprendemos en nuestras ciudades, en nuestros países desarrollados y prósperos, afectan a regiones vírgenes de la Tierra, situadas a millares de kilómetros de distancia. Ya no es un problema que afecte a unas cuantas especies. Es un problema que altera la vegetación, el agua, el aire, la vida. Hemos movido los engranajes de un mecanismo que apenas hemos empezado a conocer, con una
codicia suicida por obtener de la naturaleza todos sus recursos. Y por primera vez, una isla que parecía inexpugnable y eterna se ha puesto en peligro. Es la isla de las islas, aquella con la que comenzábamos la serie, nuestra única casa, la Tierra. Hoy, con 70 años, George sigue soltero. Aún le queda una larga vida por delante, pero sin una hembra de pinta, su estirpe está condenada a desaparecer. Los cambios drásticos han seguido al hombre en todas sus colonizaciones de nuevos territorios. Y por supuesto también trajeron con ellos animales domésticos. Este es un dingo, el descendiente de los robustos perros que llegaron con los aborígenes y que acabaron asilvestrándose. Cuando los dingos tomaron contacto con Australia, ningún mamífero euterio, los mamíferos más evolucionados que paren a sus crías ya formadas, poblaba la isla continente. Solo algunos marsupiales predadores, como el tilacino o tigre marsupial, competían con ellos en desventaja. En esta tierra aislada durante 50 millones de años, los dingos conquistaron la cima de la pirámide trófica. Eran los cazadores más preparados del vasto territorio austral y, como los hombres con los que habían venido, podían matar y comerse a todas las otras especies. Cuando más de 60.000 años después los hombres volvieron a llegar a Australia, aborígenes y dingos eran ya parte de la naturaleza de la isla. Los nuevos hombres que llegaban de la lejana Europa estaban más preparados y eran más agresivos con la naturaleza. Para aquellos nuevos colonizadores, el mundo natural era un enemigo a vencer. Un enemigo al que habían estado sometidos desde el origen de los tiempos, pero que ahora se doblegaba ante el poder de una tecnología capaz de salvar cualquier obstáculo. Llegaban dispuestos a conquistar la Terra incógnita. Y las especies australianas, incluyendo a los aborígenes y sus dingos, lo iban a sufrir, condenando a muerte a los osos polares. Las aves migran antes de que los insectos de los que se alimentan hayan eclosionado, perdiendo así sus puestas. La vegetación madura cuando las especies que se alimentan de ella aún están hibernando. Los animales están desconcertados. Las leyes invariables de su mundo están empezando a cambiar. Es el final del aislamiento. El ser humano, que colonizó y alteró casi todas las islas existentes en el planeta, ha entrado ahora en una nueva etapa, mucho más agresiva y global que ninguna de las otras llevadas a cabo hasta ahora. El cambio del clima es un cambio a escala global, un cambio que afecta a todo el planeta y, por tanto, a todos los seres vivos que vivimos en él. Es un cambio que no necesita la intrusión de la especie que lo ha provocado dentro de los territorios afectados. Las acciones que emprendemos en nuestras ciudades, en nuestros países desarrollados y prósperos, afectan a regiones vírgenes de la Tierra
situadas a millares de kilómetros de distancia. Ya no es un problema que afecte a unas cuantas especies. Es un problema que altera la vegetación, el agua, el aire, la vida. Hemos movido los engranajes de un mecanismo que apenas hemos empezado a conocer, con una codicia suicida por obtener de la naturaleza todos sus recursos. Y por primera vez, una isla que parecía inexpugnable y eterna se ha puesto en peligro. Es la isla de las islas, aquella con la que comenzábamos la serie, nuestra única casa, la Tierra. En su huida, aquellos precursores de los pigmeos entraron en la selva donde nadie se atrevió a seguirlos. Y aquí, en la más intrincada espesura, aquellos hombres pequeños y esquivos se fueron adaptando al universo selvático de la cuenca del Congo. Hoy, los pigmeos son parte de la selva ecuatorial africana. Ningún otro ser humano puede aprovechar, leer y entender la jungla como estos pequeños hombres de la selva. A pesar de su tamaño, los pigmeos aprendieron a cazar todas las especies de la selva, incluyendo a los elefantes, a obtener medicinas de árboles y plantas, a recolectar los frutos y vegetales comestibles y a cosechar diferentes productos elaborados por los insectos, productos que, como la miel, completaban su alimentación. La tecnología permitió a los países más desarrollados vencer las barreras que aislaban el mundo selvático de los pigmeos. Hoy, las madereras y las industrias dedicadas a la minería han roto el aislamiento de millones de años. Para muchos pigmeos, ver hombres que literalmente se comen la selva es una escena terrorífica. Pero no para todos. A las nuevas generaciones siempre les han atraído las manifestaciones de fuerza y poder. Y estas lo son de una forma determinante. Como resultado, muchos jóvenes Bahaka ya no quieren vivir en el interior de la selva y desprecian los conocimientos ancestrales de sus mayores, condenando a desaparecer a una cultura milenaria. Los pigmeos no saben escribir, y todo el conocimiento de miles de años en el interior de la selva se transmite en las familias oralmente de generación en generación. Sin jóvenes que sigan las costumbres ancestrales, este conocimiento, en el que se incluyen las propiedades medicinales de cientos de plantas de la selva, se pierde para siempre. Y es algo que está sucediendo con las últimas culturas tribales de todo el mundo. Los indios amazónicos, los papúes de Nueva Guinea. Recordaba las historias de lobos de sus antepasados europeos. Se mataron en tal medida que incluso en Londres se pusieron de moda los chalecos hechos con el lomo rayado de los tilacinos. Como
resultado de tal matanza, el último lobo marsupial murió en el zoo de Hobart en 1936, el mismo año que era declarado especie protegida a nivel internacional por considerársela en peligro de extinción. Los eucaliptos son un ejemplo muy extendido. Los ingleses que colonizaron Australia lo consideraron un árbol fascinante. Era muy resistente a la sequía, daba sombra abundante, era decorativo, tenía usos medicinales y con su crecimiento rápido resultaba excelente para extraer madera y papel. El resultado es el que se puede imaginar. El eucalipto se convirtió en un poderoso invasor y hoy lo encontramos en los 5 continentes. Todas las especies invasoras causaron estragos en la naturaleza original al romper el aislamiento. Y los siguen causando. La capacidad de poder acceder a cualquier lugar de la Tierra, de hacerlo en poco tiempo, y de tener las posibilidades técnicas necesarias como para sobrevivir en dichos lugares, ha hecho que no haya isla en el mundo que pueda evitarnos. Los aislamientos de millones de años han ido cayendo uno tras otro. Marino, las más altas y gélidas montañas o los más estériles desiertos siguen resistiendo nuestro implacable afán de expansión. Y aún así, en muchos de ellos no dejamos de intentarlo. Que se les soltaba. Marineros que soltaron perros, cerdos, gatos y cabras en las Galápagos se alimentaron de las especies isleñas, especialmente de las tortugas gigantes o galápagos, como las llamaron equivocadamente. La carne de las tortugas gigantes no solo era muy apreciada por su sabor y valor alimenticio, sino que además podía conservarse fresca mucho tiempo, o más que fresca. Estos gigantes podían sobrevivir meses en los barcos, permitiendo conservar su carne durante largas travesías. Así que muchas de ellas fueron capturadas en las distintas islas del archipiélago, extinguiendo algunas subespecies. Y esa fue precisamente la tragedia de nuestro solitario George. En la isla Pinta, donde vivía George, los hombres extinguieron a todas las tortugas. Solo George quedó como muestra de la particular evolución de Pinta. Hoy, con 70 años, George sigue soltero. Aún le queda una larga vida por delante, pero sin una hembra de Pinta, su estirpe está condenada a desaparecer. Los cambios drásticos han seguido al hombre en todas sus colonizaciones de nuevos territorios. Y por supuesto también trajeron con ellos animales domésticos. Este es un dingo, el descendiente de los robustos perros que llegaron con los aborígenes y que acabaron asilvestrándose. Cuando los dingos tomaron contacto con Australia, ningún mamífero euterio,
los mamíferos más evolucionados que paren a sus crías ya formadas, poblaba la isla continente. Solo algunos marsupiales predadores, como el tilacino o tigre marsupial, competían con ellos en desventaja. En esta tierra aislada durante 50 millones de años, los dingos conquistaron la cima de la pirámide trófica. Eran los cazadores más preparados del vasto territorio austral, fijarnos a todos en una única forma de entender la vida y de vivirla. Los arrecifes coralinos son una barrera de seguridad para las costas e islas que se encuentran a sus espaldas. El embate del mar se frena en las colosales estructuras calcáreas del arrecife y crea a su vez un mundo de aguas claras, mansas y someras en el interior del mismo. De esta forma, las barreras coralinas no solo protegen las costas de la erosión del mar, sino que crean uno de los ecosistemas más ricos y diversos del mundo. Sin embargo, las barreras coralinas, las mismas que aguantan la fuerza colosal del océano, son frágiles y delicadas frente a agentes externos y aparentemente invisibles. El calor es uno de ellos. El calentamiento global, producido principalmente por la quema de combustibles fósiles y la deforestación llevada a cabo por los países más desarrollados, está matando los corales de todo el mundo. Las poderosas barreras se forman por la unión de los esqueletos calcáreos de millones de pólipos coralinos. Estos pólipos viven en simbiosis con las zooxantelas, unas algas fotosintéticas unicelulares que viven entre las células del interior de los pólipos. En una excelente relación simbiótica, las zooxantelas aprovechan los productos residuales del pólipo y a cambio le proporcionan la mayor parte de su nutrición, aportando compuestos solubles de carbono orgánico. Como consecuencia, este aporte permite al pólipo aumentar 3 o 4 veces su capacidad de segregar carbonato cálcico y así desarrollar su esqueleto mucho más rápido. Es, además, la forma que tiene el arrecife para crecer y reparar sus estructuras dañadas. Pero el inconveniente de estas diminutas algas unicelulares es que son muy sensibles a los cambios en la temperatura. Toda la naturaleza de Australia se esconde dentro de la religión de unos hombres que necesitan la vida salvaje para sobrevivir y que aprendieron a coexistir con ella. Al caer la tarde, unas mujeres gagadhu cazan galápagos en las márgenes de una zona pantanosa dentro de la tierra de Arnhem, al norte de Australia. Como antaño, los aborígenes australianos siguen viviendo de los recursos de su tierra. Pero su impacto en la naturaleza entra dentro del equilibrio del ecosistema. Llevan miles de años aquí y ya son parte del medio natural, como lo son los marsupiales, las aves o los galápagos que los gagadhu cenarán esta noche. Es un equilibrio que se ha conseguido gracias al respeto que los aborígenes sienten por la naturaleza desde tiempos ancestrales. Algo radicalmente opuesto a los europeos que colonizaron la isla continente. Unos hombres que veían en la naturaleza de aquella terra incógnita australis un enemigo a batir y doblegar.
La colonización de los europeos supuso un cambio radical en el paisaje australiano. Los aborígenes fueron tratados como salvajes, seres inferiores a los que en el mejor de los casos se ignoraban. Muchos murieron por las nuevas enfermedades que trajeron los europeos y otros fueron perseguidos y cazados como animales hasta llevarlos al borde de la desaparición. También los animales sufrieron la invasión. El tilacino, o lobo marsupial, aquel predador original de Australia que aguantó la competencia de los dingos traídos por los aborígenes, desapareció masacrado por unos hombres que no toleraban un animal que pusiera en peligro a su ganado. Los lobos marsupiales mataban ovejas de forma ocasional, pero los ganaderos no podían soportar una alimaña que les recordaba las historias de lobos de sus antepasados europeos. Se mataron en tal medida que incluso en Londres se pusieron de moda los chalecos hechos con el lomo rayado de los tilacinos. Como resultado de tal matanza, el último lobo marsupial murió en el zoo de Hobart en 1936, el mismo año que era declarado especie